Aleluya. El peor enemigo que está dentro de nosotros. ¿Y sabe cuál es? Es el carácter, el temperamento. El carácter, el cual muchas veces, y me refiero al mal carácter, no me refiero porque el carácter es la disposición que tiene el alma, que tiene la persona de obrar bien. Pero el mal carácter ya no es la disposición de obrar bien, sino de obrar mal. Y el temperamento viene a ser lo que muchas veces las personas confunden y dicen, qué carácter, porque grita. Ese no es carácter. El carácter es la disposición de nuestra alma para obrar bien. Pero el temperamento, pues es la actitud que tiene el hombre para responder uno amablemente o responder violentamente. Así es, el temperamento. Bueno, en Santiago capítulo 3, verso 2 dice la Biblia: porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y en Santiago capítulo 3 habla acerca de la lengua, que es un miembro pequeño que está ahí metida en nuestra boca, que dice la Biblia que puede inflamar la rueda de la creación, o sea, puede alterar el curso de nuestras vidas. Una palabra que hablemos puede alterar el curso de la vida de una persona, o sea, puedes arruinar la vida de una persona a través de tu lengua. Y tenemos que tener mucho cuidado. El tema es lidiando con las ofensas. Las ofensas en la Biblia encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18 de San Mateo. Jesús dijo en el capítulo 18, en el verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Y la palabra tropiezo en el griego significa escándalo, hacer caer. Tropiezo significa ofensa, trampa carnada, hacer caer, probar a alguien a hacerlo caer. Esa es la palabra tropiezo o ofensa. Jesús habló acerca de la ofensa. Jesús habló de la ofensa y dijo: ay del mundo por las ofensas, porque es necesario que venga. Y en el Evangelio San Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 1, Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan las ofensas, imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Gloria a Dios. El peor enemigo que tenemos que lidiar en la vida son las ofensas. Y esto concierne en lo que es el carácter del hombre. Mientras que estemos en este cuerpo, mientras que estemos en esta carne, en este cuerpo humano, siempre vamos a ofender. De una u otra manera vamos a ofender. Alguien que diga, no, yo no ofendo, o yo no me ofendo, estaría mintiendo. Y Dios estaría mintiendo, porque Dios dice que es necesario que vengan ofensas. Y dice también el Señor Jesucristo, es imposible que no vengan. O sea, de todas maneras van a venir las ofensas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde el hombre lidia con la ofensa. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando entró en el hombre, alteró toda la rueda de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre es falible, comete errores, tiene fallas, es falible. No hay nadie que sea infalible, no hay nadie que no comete errores, no hay nadie que diga yo no tengo errores o no tengo fallas. Todos cometemos errores, tenemos fallas de una u otra manera. Mientras que estemos en este cuerpo, tenemos una naturaleza pecaminosa que la hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por causa del pecado heredamos esta naturaleza pecaminosa. Por más que le entreguemos nuestra vida a Jesucristo, siempre va a haber una tendencia a hacer el mal,
Es por eso que la Biblia nos exhorta que nosotros tenemos que vivir buscando de la presencia de Dios, tenemos que vivir en el Espíritu, buscando de la presencia de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando en todo tiempo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos esto, entonces aquel que vive en el Espíritu comienza a hacer mermar los deseos de la carne, y ya no vive bajo esos deseos de la carne. Pero eso no quiere decir que no tenga tentaciones, eso no quiere decir que no vengan ofensas y que él se ofenda. No, va a haber situaciones en las cuales vas a ser ofendido o puedes ofender con palabras. A veces, sin querer queriendo, ofendemos con nuestros labios, sin querer queriendo. A veces tú no deseas ofender, tú no quieres ofender a nadie, pero sin embargo hablaste algo que le molestó al que te estaba escuchando, hablaste algo que le disgustó a alguien, que no le agradó, entonces se ofendió. Y esa persona que se ofendió va a sentir en su corazón una amargura, un malestar, porque las ofensas tienden a formar amargura en el corazón. Las ofensas tienden a formar amargura, resentimiento, falta de perdón, falta de gozo y falta de paz. Eso hacen las ofensas. Pero yo les voy a decir una cosa: mientras que estemos aquí en el cuerpo, de una u otra manera vamos a ofender, o bien nos van a ofender. A veces sin querer queriendo vamos a ofender. A veces también queriendo la gente ofende. Unos lo hacen sin querer queriendo, otros lo hacen queriendo ofender. Porque hay muchas formas que la gente muchas veces desea escuchar, desea dejarse escuchar, desea que los demás la escuchen. Hay personas que quieren prevalecer sobre las demás, o una forma de defensa que algunas personas tienen es de ofender. ¿Ofender para qué? Para que los demás lo vean a esa persona como que tiene un carácter fuerte, como que tiene un temperamento fuerte, y causan o quieren causar temor. Ojo, a veces basta una palabrita, a veces basta un gesto, basta una palabra que no te gustó o un gesto que alguien te hizo para que te ofendas. Basta una mirada para que te ofendas o para ofender. A veces ofendemos a los que más amamos, a nuestros cónyuges, a nuestra esposa, o la esposa a los esposos. Siempre hay ofensas, y siempre habrá ofensas. Es imposible que no vengan ofensas. Así que si alguien dice que no, en mi casa o en mi caso no ofendo a nadie, ni tampoco me ofenden, sería un mentiroso, porque la Biblia está hablando y la palabra de Dios es fiel y es verdad. Porque la ofensa tiene que ver con el carácter, y el carácter se alteró por causa del pecado. Pero la Biblia habla que el único que puede cambiar nuestro carácter hasta que Jesús venga es el mismo Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque la obra que Dios comienza en nosotros nunca la va a dejar inconclusa. Dios va a obrar en nuestras vidas y va a formar el mismo carácter de Jesucristo en nosotros. Así nos cueste. Pueden pasar años y años, y Dios poco a poco va a estar obrando en tu vida, cambiando tu carácter, tu temperamento, tu forma de ser. Si eras violento, comienza a darte un espíritu de mansedumbre, un espíritu de ser un hombre amable, bondadoso. O en el caso de las mujeres, de poner en su corazón amabilidad, bondad, ternura, amor. Y eso lo hace Dios. Como dice en la canción de Patricio Mena, la batalla está dentro de nosotros y tenemos nuestro propio enemigo.
Ese enemigo es el carácter, nuestro temperamento, nuestra falta de dominio propio, porque por la falta de dominio propio muchas veces se cometen muchos errores, se cometen muchas faltas. El dominio propio, los psicólogos lo llaman el autocontrol, pero en la Biblia habla dominio propio como el control, el dominar, el tener el control de nuestras actitudes, de nuestros actos. Se puede tener el control, se puede dominar, podemos tener el control, podemos tener el control de las cosas, pero todo está en que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, nos dejemos influenciar por el poder de Dios. Si usted comienza a escudriñar la palabra, leer la Biblia, alimentarse de la palabra de Dios, siempre habrá una palabra en tu vida que va a repercutir en tu propia vida y va a ser la que forme en tu carácter algo bueno. A veces nosotros como personas, como le dije, sin querer queriendo ofendemos, sin querer queriendo. Y a veces el hombre cuando ofende reacciona en forma violenta, con palabras violentas, porque muchas veces tiene heridas en su corazón. Hay personas que ofenden, que hieren, porque están heridas en el corazón. No saben perdonar, no saben escuchar, no saben tener misericordia por las personas. Y entonces es allí donde el único que puede sanar esas heridas se llama Jesucristo de Nazaret. A veces vemos en los hogares que grita el esposo, grita la esposa. A veces vemos en los hogares que uno de los dos quiere prevalecer, pero sin embargo la palabra de Dios dice claramente que Dios ha puesto al varón como cabeza del hogar y que la mujer debe sujetarse así como Cristo se sujeta al Padre y como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero muchas veces quieren prevalecer uno de los dos, y el que grita más fuerte muchas veces es aquel que quiere tener la razón. Vienen las ofensas, vienen las amarguras, vienen tantas cosas como el deseo de venganza, porque eso es lo que trae la ofensa. La ofensa lo que va a traer en tu corazón va a ser raíces de amargura, va a ser resentimiento, va a traer en tu corazón deseo de venganza, porque cuando hay ofensas, ¿acaso no se dicen de todo? Y ¿acaso cuando hay ofensas no hay palabras hirientes y hasta hay sentimientos de venganza, de decir, ah, ya me la vas a pagar? Esas cosas suceden por la ofensa. A veces tenemos que tener cuidado, porque muchas veces ofendemos a nuestros hijos. Hay que tener cuidado como papá, las mamás tienen que tener cuidado, porque los hijos también son susceptibles a las ofensas. A veces cometemos errores y ofendemos a los hijos. A veces los hijos se ofenden por algo que tú dijiste, o se ofenden por algo que, por una mala actitud de parte de los padres. Tenemos que tener cuidado en esas cosas. A veces olvidamos la palabra por favor o la palabra gracias y solamente deseamos imponer y decir, hazme esto, haz el otro, pero sin embargo nos olvidamos de la palabra por favor hijo, por favor hija, por favor, y cuando hace esto, hace el otro, y cuando lo hizo tenemos que decirle gracias hijo, gracias hija, pero a veces olvidamos estas cosas y lo único que hacemos es ofender. Lo único que decimos es imponerla. Haz esto,
¿por qué no haces esto? Pero sin embargo, no está esa palabra de cariño. El apóstol Pablo mencionó en la carta a los Colosenses, también a la carta a los Efesios, él manifestó y dijo, el apóstol Pablo, que es palabra de Dios: no exasperéis a vuestros hijos para que no se enojen, para que no se ofendan. Y muchas veces exasperamos a nuestros hijos con palabras ofensivas. Exasperamos a nuestros hijos con órdenes. No digo que no se le ordene al hijo, no, sino lo que me refiero es que nosotros muchas veces la forma como lo decimos no es la correcta, porque estamos olvidando lo que es estas palabras, el por favor y el gracias, y son las palabras que tenemos que más estar practicando. Entonces, las ofensas siempre van a venir, siempre van a haber ofensas. Es imposible que no vengan ofensas, pero tenemos que aprender a lidiar con las ofensas. ¿Cómo vamos a aprender a lidiar con la ofensa? Pues tenemos que aprender a lidiar con la ofensa a través de el perdón, a través del dominio propio. Tenemos que aprender a lidiar con la ofensa. Tenemos que tener autocontrol, dominio propio, ser prudentes, porque se pueden evitar las ofensas, porque hay ofensas que tienen magnitudes grandes y hay ofensas que son pequeñas, pero nosotros podemos evitar o podemos menguar las ofensas. No podemos eliminar las ofensas, porque siempre van a haber ofensas de una u otra manera, pero para eso está el diálogo entre las parejas, entre los esposos. Para eso está el diálogo en la familia. Si algo salió mal, si algo se dijo mal, si algo ofendió al otro y tú te das cuenta que ofendiste, pues tiene que haber esa comprensión y esa comunicación, y siempre pedir perdón, decir, ¿sabes qué? Perdóname, te ofendí, me ofendiste, lo que dijiste, lo que dijimos, nos ofendimos, eso no es bueno, no es correcto, perdóname, y pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios. Miren lo que dice la Biblia en Santiago. En Santiago es un libro muy hermoso de la palabra de Dios, donde habla acerca de la lengua, de las ofensas, y habla acerca de las formas como debemos de actuar en la vida. Por ejemplo, dice Santiago capítulo 1, verso 19: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque por la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces el hombre no es pronto para oír. A veces oyó mal y se ofendió. Es como, por ejemplo, mi esposa me dice algo y lo escuché mal y ya me ofendió, pero sin embargo ella te mira y dice, pero ¿qué dije para que se ofendiera? Entonces, por eso la palabra dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Si algo escuchaste mal, tienes que pedir la repetición, decir, ¿sabes qué, mi amor? Perdón, no te escuché bien, ¿qué me dijiste? Pero no ofenderte rápidamente, porque a veces escuchaste mal y te ofendiste rápidamente. No debe ser así. Entonces, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ¿qué dijiste? Pero con cariño. Y tardo para hablar. Si te ofendiste en algo, mejor es que te demores en hablar y no en hablar algo y enciendas la mecha, como dice, o enciendas la ira, o el enojo, o el furor. Y todo hombre tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, o sea, no molestarte rápido. A veces nos ofendemos por cualquier cosa. Por ejemplo, si vas en la calle con tu moto y alguien pasó por tu costado y casi te choca y te molestaste.
y le miraste al taxista o al que pasó por tu costado con una carota, y el otro también te mira, que me miras, y empieza la bronca, empieza la pelea. ¿Por qué? Simplemente por una pequeña ofensa. Tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Tenemos que ser prontos para oír, tardo para hablar y tardo para airarnos. Pero por sobre todas las cosas tenemos que lidiar con el perdón. O sea, tenemos que aprender a perdonarnos. Y la Biblia habla acerca del perdón. Dice, si tú no perdonas, yo tampoco le perdono a ustedes. Jesús dijo, eso lo dijo en el Evangelio según San Mateo. Si no perdonáis las ofensas, yo tampoco perdonaré las vuestras. Y tenemos que aprender a perdonarnos. Bien, gloria a Dios. Yo sé que el tiempo es muy breve, muy corto, pero les dejo esto en el corazón, que tenemos que aprender a lidiar con las ofensas, porque siempre van a haber, siempre van a existir, y es imposible que no vengan, pero tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque todo está en el carácter, todo está en nuestro carácter. Tenemos que tener ese dominio propio que solamente Dios lo da a través de su Espíritu. Y si usted no lo tiene, pídale a Dios, Señor, dame de tu Espíritu, dame de tu dominio propio, para ser pronto para oír, tardo para airarme, tardo para hablar, porque a veces hablamos aceleradamente y ofendemos. Gloria a Dios. Bien, Dios le bendiga. Vamos a la pausa comercial rápidamente y luego retornamos. Adelante.